Hola, esto es Odio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, los microorganismos importan, píldoras de popó. Imagínense la situación en la cual ustedes llegan al médico y le dicen que están sufriendo una enfermedad intestinal que los tiene agobiados. Y el doctor les ofrece un tratamiento extraño, les ofrece un trasplante de heces humanas. Queda uno como en shock con esa información. Sí, uno podría quedar ahí como, ¿qué carajos me acaba usted de decir? O sea, tengo que comerme el popó de otra persona, pero no es tan así. Y sí se ha utilizado. De hecho, pues bueno, no es un tratamiento rutinario, pero en algunas personas, en algunos pacientes, se ha utilizado precisamente para restaurar el balance del cual hablábamos cuando hablábamos en el capítulo de microbiota. Sí, y además no es una idea nueva. Pareciera que desde el siglo IV en China ya algunos médicos, algunos galenos, se les había ocurrido la idea de tomar heces de otros humanos para tratar algunos tipos de enfermedades. Ahora, ¿cómo se les habrá ocurrido llegar hasta allá? Y peor aún, ¿cómo lo habrán hecho? Es algo que los artículos científicos no cuentan porque sabrá Dios cómo lo habrán hecho. Esta terapia toma más sentido cuando empezamos a conocer el de microbiota, con lo que hablábamos en los últimos dos capítulos, que identificábamos que las bacterias, los virus, especialmente los fagos, las arqueas, los parásitos, los hongos, cumplen un papel fundamental para nuestra salud y el equilibrio en la diversidad de estas especies de microorganismos es fundamental para que la vida pueda existir como la conocemos hoy en día. Toma más sentido el que de pronto hacer un trasplante de heces pueda ser un tratamiento efectivo cuando ese equilibrio se rompe en una persona que tiene una enfermedad, en este caso intestinal. Es que hay dos cosas que son importantes o que de pronto fueron muy importantes a entender para arrancar pues con este tema de hacer trasplantes de heces. Uno es entender que igualmente nosotros estamos colonizados por microorganismos y en particular el intestino está lleno de ellos. Hay una gran variedad, una gran cantidad de microorganismos que no solamente están ahí por azares del destino, sino porque además cumplen funciones muy particulares en todo el metabolismo, en la digestión de ciertos alimentos, quizás en la fabricación de algunas vitaminas que nosotros no producimos, de algunos metabolitos que son importantes para nuestra salud. Entonces, cuando se empezó a entender un poco más eso, la idea de pasar de una persona sana, pasar las heces de esa persona sana a una persona enferma que precisamente estuviera enferma con algo relacionado al intestino, pues bueno, ya no fue tan loca. De hecho, desde finales de los 50, los médicos empezaron a dar cuenta que este tipo de tratamiento, sobre todo para casos de diarrea muy severos, digamos que relacionados a una bacteria en particular, que de hecho ya también les hemos hablado de esa bacteria, Clostridium difficile, cuando se da la infección por esa bacteria, hay unos episodios de diarreas muy fuertes y los médicos empezaron a dar cuenta que este tratamiento de pasar heces a esas personas que estaban enfermas surtía una especie de efecto beneficioso. Sí, porque recordemos que estas enfermedades se caracterizan en términos de la microbiota porque se disminuye la diversidad de microorganismos en el intestino, se rompe el equilibrio, eso se conoce como disbiosis. Cuando esta disbiosis ocurre, entonces bacterias patógenas como la de Clostridium difficile colonizan en mayor proporción, causa enfermedad y la diversidad se pierde. Entonces el fin último de hacer un trasplante de heces es nuevamente que muchas bacterias colonicen, aumentar la diversidad y además que hay algunos marcadores importantes dentro de esa diversidad.
Entonces, por ejemplo, hoy se tiene el concepto de superdonadores de heces. Entonces, claramente, para hacer el tratamiento necesitamos un donador, quien dé las heces, y lo primero que se hace es analizar a esa persona, verificar que no tenga enfermedades autoinmunes, que no tenga obviamente patógenos prometedores dentro de su microbiota intestinal. Se hacen algunos tipos de análisis para garantizar que solamente trasplantemos lo importante, lo que va a regular ese equilibrio intestinal. Cuando esto sucede, lo que hacemos es transportar todos los microorganismos. Digamos que hoy lo que más conocemos es de bacterias, porque ha sido lo que la ciencia se ha enfocado y lo que ha sido de pronto un poco más fácil de estudiar, pero claramente transportamos bacterias, virus, parásitos, protozoos, arqueas, transportamos todo, porque todos cumplen un papel fundamental. Pero estos superdonadores tienen algunas características en cuanto a bacterias se refiere, que es lo que conocemos hoy. Entonces, se puede analizar si tienen en alguna abundancia mayor ciertas familias de bacterias que sabemos producen compuestos que son importantes para que el trasplante sea exitoso. Entonces, si se logra identificar que tiene bacterias que producen compuestos como el butirato, este ya es un chulito para decir, este trasplante puede ser exitoso. Sí, pues ahí de hecho esas son de las cosas más importantes para hacer los trasplantes de materia fecal y es mirar muy bien quién es el donante. Porque de hecho cuando empezaron a hacer estos trasplantes por primera vez o las primeras veces que se empezaron a hacer, se empezaron a dar cuenta que a veces había fallos como en el resultado que se esperaba de este trasplante. Por ejemplo, digamos que al principio se pensaba que los donantes deberían ser familiares o deberían ser personas muy allegadas al receptor del trasplante y empezaron a embarrarla en cosas como por ejemplo que hacían trasplantes de personas con sobrepeso. Entonces el que recibía el trasplante, pues bueno, se le pasaba, digamos, su afección intestinal, pero ahora adquiría sobrepeso. Lo mismo con otras personas que tenían ciertas enfermedades metabólicas, al parecer su receptor también las adquiría. Entonces ahí empezaron a darse cuenta y eso también tiene que ver mucho con la importancia de esa microbiota y el papel que tiene la microbiota en nuestra salud. Se empezaron a dar cuenta de la relación que existía entre enfermedades metabólicas y digamos, la composición de esa microbiota. Entonces ahí ya empezaron a ver como eso que Santiago les estaba diciendo, que fuera un superdonante, que estuviera muy bien de salud, ninguna enfermedad infecciosa, claramente, ninguna enfermedad de tipo inmune. Y pues bueno, ahí ya empezó como un poco a dar forma a este tipo de tratamiento. Usted mencionaba algo que es bastante interesante también dentro de estos trasplantes de microbiota y es, como habíamos mencionado en alguna ocasión en nuestros capítulos anteriores, la microbiota de las personas que tienen obesidad versus la microbiota que es de personas muy delgadas es supremamente distinta. Los grupos bacterianos en abundancia son distintos entre las personas con obesidad y las personas más delgadas. Y se comprobó que la microbiota cumple un papel fundamental en esto de la obesidad porque se han hecho experimentos con ratones libres de gérmenes, ratones estériles de laboratorio, en los cuales se les mete o se les trasplanta microbiota de algún ratón obeso y a otros se les trasplanta microbiota de un ratón delgado y los que tienen trasplantes de un ratón obeso se vuelven obesos, tienen mayor tejido adiposo, mientras que los delgados se mantienen con esta característica. Es claramente evidente cómo la microbiota juega un papel fundamental en el desarrollo de la obesidad como una enfermedad también. Bueno, pero antes de continuar, sí, yo creo que sí sería como bueno comentar cómo es realmente este tipo de trasplantes, porque yo creo que uno podría seguir pensando, oiga, pero sí, muy bonito y todo, y me van a quitar la diarrea, pero con más popo, o sea, no es tan así, claramente. Sí, básicamente hay que hacer un tratamiento de esas heces, hay que quitarles esas impurezas que pueden ser tóxicas, hay que filtrarlo de alguna manera para tratar de concentrar
solamente los microorganismos, resuspenderlos en alguna solución que no tiene ninguna ciencia, no es simplemente una solución salina, y se puede dar por una sonda, se puede dar también por algunos píldoras, por edemas. Hay diferentes estrategias en las que se hace este trasplante de microbiota. Y de hecho ahí también se ha hecho bastante investigación, porque al principio cuando intentaron hacer los primeros ensayos de trasplantes de microbiota, empezaron a hacerlo con enemas, porque quizás era la forma menos asquerosa de hacerlo. Y pues era la forma fácil de decirle a un paciente, le voy a trasplantar las heces de alguien sin que se las tenga que comer más o menos, o se las tenga que mandar en una píldora. Entonces se las pusieron en enemas, en el recto, pero eso solamente cambiaba la microbiota circundante a donde se puso el enema. Entonces parece ser que esa vía de administración, esa forma de poner el trasplante, no fue tan exitosa. Entonces luego ya empezaron a experimentar quizás con otros tipos de administración. Entonces ahí ya empezaron a usar sondas o por ejemplo hacer como colonoscopias o este tipo de cosas que son un poquito más, como que van más al Más sitio. invasivas, tal vez. Exacto, son un poco más invasivas, exacto, pero digamos que están muy dirigidas al tejido que realmente uno quiere cambiar. Y es que es eso precisamente. Uno de hecho se imagina el término trasplante y uno piensa un trasplante de un órgano en particular, de un corazón, de, no sé, de Un una riñón. parte de un riñón, de una parte del hígado. Pero acá estamos nuevamente hablando de algo que se empieza a considerar cada vez más casi como otro órgano, ¿no? Que es la propia microbiota. Sí, de eso hablábamos en el capítulo de microbiota, es que los microorganismos son un órgano más que tal vez es de los más importantes porque cumple tantas funciones que cuando simplemente se rompe el equilibrio de este órgano, ya se genera enfermedad, ya tiene causas negativas en nosotros. Por ejemplo, hay otro estudio donde hicieron trasplante de microbiota de personas delgadas a otras personas que eran obesas y tenían problemas, digamos, de azúcares. Y vieron cómo el trasplante de microbiota simplemente mejoraba la capacidad de asimilar la insulina. Y ya esto era supremamente importante para que estas personas mejoraran su salud. Sí, aquí nuevamente es como esa frase que en algún momento decíamos, realmente no somos lo que comemos, sino nosotros somos nuestras bacterias, nuestra microbiota, y pues nuestra microbiota es lo que comemos. Claramente, todavía hay muchas incógnitas, todavía hay muchas cosas que no se sabe muy bien de la microbiota, porque pues lo que más sabemos es de bacterias y de virus, pero todavía hay muchas incógnitas frente a los otros microorganismos y cómo interactúan entre ellos. Y ejemplo de ello es que el trasplante de heces no siempre es muy efectivo. Entonces, los estudios que más se han hecho es para personas que tienen esas infecciones por Clostridium difficile, pero hay otra patología importante que es cuando tienen el síndrome de intestino inflamado y se ha probado el trasplante de heces para verificar que también funciona. En el caso del Clostridium difficile, las infecciones por Clostridium difficile, normalmente todos los casos son exitosos, independiente del donador, mientras que en el caso de la patología del intestino inflamado, a veces es exitoso, a veces no, pareciera que hay muchas más cosas involucradas en esta situación. Es que esa enfermedad, este tipo de enfermedades como las enfermedades inflamatorias intestinales, no solamente están, digamos, se dan por un factor o por algo en particular. Son muy complejas. Estas enfermedades involucran desde no solamente el órgano como tal, el intestino como tal, sino también la inflamación que puede existir en ese intestino, la microbiota de ese paciente en particular, la genética también puede jugar un papel muy importante. Tal vez en estos casos de los más importantes, la genética. Sí, claro, y ahí ya empieza a ser muy complicado tratar de hacer una generalización de cómo funciona este tipo de alternativas terapéuticas. Y es algo a lo que se está moviendo no solamente
esta terapia, la del trasplante de heces, sino también otro tipo de terapias alternativas como la que hablábamos en el capítulo anterior, la terapia con fagos. Y es casi que un estudio muy personalizado del paciente, digamos que en el caso también del trasplante de heces, del donador, que ya nos movemos a los terrenos de la medicina personalizada, de mirar realmente cuál es la interacción entre el órgano, la microbiota, la genética, el sistema inmunológico y empezar a entender cómo se dan esas interacciones que llevan o que conllevan a una enfermedad. Es verdad. Y uno, pues, se puede cuestionar esto en el mundo, qué tan factible está haciendo en este momento. Y la verdad es que ya organizaciones como la FDA ve el trasplante de heces como un tratamiento posible, lo permite hacer, pero solamente en esos casos de última instancia donde todos los tratamientos anteriores no han dado resultados positivos y permiten hacer el trasplante de heces como última opción para ver si logran que la persona se salve. Otras organizaciones están en pro de buscar mayor investigación, buscar fondos para hacer este tipo de análisis, pero claramente hay muchas incógnitas todavía y por eso pues no se puede hacer como tan deliberadamente porque hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, sabemos, como ya había mencionado, que la producción de butirato es importante porque tiene una acción antiinflamatoria en el intestino. Entonces, claro, eso sabemos hoy, pero no será la única cosa que es importante en el trasplante de heces. Sabemos que hay algunos grupos bacterianos relevantes, pero ni siquiera llegamos a especies en específico, sino como a familias, es decir, que incluyen un mundo de especies. Sabemos también, por ejemplo, que las bacterias que deben estar son bacterias que no utilizan el oxígeno para poder respirar. Entonces son como algunas características todavía muy generales para entender cómo se está haciendo y aún así instituciones como la FDA ya ve esto como un tratamiento prometedor. Y ahí sin contar, o sea, ahí estamos solamente contando las bacterias, que pues son organismos muy representativos de la microbiota intestinal. Pero también hay otros organismos que están ahí. Algunos virus, como por ejemplo los fagos que hablamos la vez pasada, otros virus que también son propios de nosotros, hongos, levaduras. Bueno, hay un mundo literalmente de organismos, una vida muy particular que llevan estos microorganismos muy en conjunto con nosotros y que todavía, como dice Santiago, deja muchas preguntas. Pero eso no quiere decir que no sea una alternativa. De hecho, lo que se ha probado últimamente o hasta el momento ha sido muy prometedor, sino que pues es importante también explorarlo más en detalle. Y no solamente los organismos, sino también las sustancias que fabrican estos organismos. Digamos que el butirato es un ejemplo, pero pueden existir muchas y muchas y muchas más. Y eso es claramente una frontera de la ciencia. Uno podría pensar que en la medida que descubramos cómo funciona la microbiota y qué es importante para que el trasplante de ese sea exitoso, podríamos fabricarlo en el laboratorio, hacer una píldora literal de popó y tomárnosla. La dificultad radica en que recuerden que el trasplante de popó, el objetivo mayor del trasplante de popó es aumentar la diversidad, enriquecer de diversidad nuestro intestino. Y eso es muy difícil cuando hablamos de millones de bacterias que colonizan nuestro cuerpo. Y es que el cuento con todas estas bacterias y con todos estos microorganismos es que están tan adaptados a su medio ambiente, que es nuestro intestino, que muchas veces sacarlos de ahí donde están, vamos a llamarlo cómodos, pero sacarlos de ahí donde ya están muy adaptados y ponerlos quizás a crecer en un laboratorio, eso es tarea un poco complicada. Sí, hay bacterias que se pueden cultivar supremamente fácil en un laboratorio, pero hay otras, especialmente las del intestino, hay que decirlo. Bacterias con unas exigencias nutricionales muy complicadas, con unas exigencias en su atmósfera
muy exigentes, que es muy difícil de cultivarlas, que crecen muy despacio y eso nos limita el pensar que podamos fabricar una píldora de popó en un laboratorio. Por eso tenemos que seguir investigando como comunidad científica en el entender cómo funciona nuestra microbiota intestinal y partir de donadores tal vez sea la salida más fácil. Bueno, hasta aquí nuestro 7º capítulo. Los esperamos en el siguiente para seguir hablando de microorganismos. De microorganismos que son cultivables muy fácilmente en el laboratorio, otros que no tanto, pero microorganismos que están por todos lados. Entonces, pues nada, si quieren seguir sabiendo de estos temas, estamos en diferentes redes sociales, en Twitter, ¿cómo es, Santiago? @obiomicrobio, ahí nos pueden dejar sus reseñas, sus comentarios, postear nuestro capítulo de hoy y los anteriores también. En Instagram estamos como @obiomicrobio2021. Ahí también estamos subiendo contenido, estamos subiendo algunas fotos o videos también que tomamos del laboratorio. Y pues bueno, ahí también para que podamos interactuar nosotros con ustedes nos dejen sus preguntas, sus comentarios, bueno, lo que ustedes quieran decirnos. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.